En la transmisión de un partido de fútbol vi a mi esposo besándose con su amante. Mientras a su lado estaba el traidor de mi cuñado, el que ayudó a destruir nuestro matrimonio en poco tiempo. Cuando le reclamé a mi marido por lo que había visto, ¿saben qué me dijo mi cuñado? Esa mujer con la que lo viste, si vale la pena, tiene casa, carro, y es dueña de una gran empresa. No como tú que solo eres una simple sirvienta. Pero quedaron presos del terror, al descubrir cuál era la empresa de esa mujer. Hola, mi nombre es Diana. Y esta es mi historia. Cuando Héctor y yo nos casamos, nos fuimos a vivir a un pequeño apartamento a las afueras de la ciudad, para así ahorrar un poco de dinero y comprarnos una casa, lo que era nuestro sueño. Nuestros trabajos nos quedaban bastante lejos, y el trayecto hacia estos ocupaban gran cantidad de nuestro tiempo, pero aún así nos acomodamos. El tiempo pasó, y llegaron los niños. Por obvias razones ya no cabíamos en ese espacio tan reducido. Entonces, poco tiempo después de la muerte de mi suegro, decidimos que sería mejor irnos a vivir a la casa de mi suegra, que era una casa grande y espaciosa. Además quedaba en el centro de la ciudad, cerca de todo. No les puedo negar que ella es una excelente persona, y nos recibió en su casa con los brazos abiertos. Se portó como una madre, y durante nuestra estancia en su casa, nos trató muy bien. Trabajábamos mucho y le colaborábamos en todo, los servicios, las facturas, la comida, todo corría por nuestra cuenta. Era lo menos que podíamos hacer ante tanta hospitalidad de su parte. No podría decir lo mismo de mi cuñado, un hombre orgulloso y petulante, que se creía el dueño y señor de todo, y que apareció de la mano de su mujer, al poco tiempo de estar nosotros viviendo con su madre. Sin embargo, no daba un solo centavo para la manutención de la casa. Su mujer ostentaba un gran puesto, y según él, ganaba mucho dinero en su trabajo, o eso era lo que les decía a sus amigos cuando los llevaba a sus famosas reuniones en la casa. No obstante, sus ganancias solo las destinaba para lujos, viajes y fiestas, y poco o nada le importaba que su marido le quitara descaradamente a su madre todo lo que recibía de la pensión de su difunto esposo. Sin embargo, él no se medía para insultarnos en cada momento. Es más, nos echaba cada vez que le daba la gana como si la casa fuera de él. Pero eso no es todo. El colmo fue que un día encontré a su mujer metida en mi cuarto, colocándose mi ropa sin mi consentimiento. Ella aprovechó que yo estaba trabajando para entrar y hurgar en mis cosas, y encima tomar lo que se le diera la gana como si fuera suyo. Ese día le pedí permiso a mi jefe para hacer unas vueltas personales, y llegué temprano a casa. Imagínense la impresión que me llevé al ver a esta señora metiendo las manos por todos lados. Por supuesto me enfadé muchísimo. Victoria, ¿qué haces con mi vestido puesto?, le grité. De inmediato me respondió. ¿Qué dices? Este es mi vestido, como dijiste. Si pagué por cuotas ese vestido que aún no me he puesto, hasta tengo la factura de compra. En eso entró Manuel y encontró la discusión. ¿Qué pasa aquí?, preguntó. De inmediato Victoria empezó a decirle que yo la estaba acusando de ladrona. ¿Cómo te atreves?, gritó mi cuñado. Eres bien atrevida al acusar a mi esposa de ladrona. ¿Quién sabe si no eres tú la que le quieres robar el traje a mi mujer? Esto no te lo voy a permitir, porque ese es mi vestido. Y si no quieres que llame a la policía, es mejor que lo dejes donde estaba. Victoria, quítate esa porquería y dáselo. Yo te compraré uno mejor que ese, decía mi cuñado, gritando a todo pulmón. Eran bien descarados todos dos, porque él sabía que yo tenía la razón. Eso acrecentó más su desprecio hacia mí. Según él, yo no merecía estar en esa familia, que su hermano fue muy estúpido, al casarse con una pobretona pueblerina como yo. La verdad, no sé cómo conquistaste a mi hermano. Eres una india ordinaria y sin educación, y voy a hacer que mi hermano se separe de ti. Ya verás, le conseguiré una mujer que sí valga la pena. Esas eran sus palabras hacia mí cada vez que tenía la oportunidad. Es más, su insolencia era tan grande que no permitía que mis hijos se reunieran en el jardín de la casa mientras él estaba, porque para él y su mujer, los niños eran muy molestos y no soportaban sus juegos y sus risas. Entonces, para evitar problemas, los llevaba todos los días al parque que quedaba a 4 cuadras de la casa después de que llegaba de mi trabajo. Era algo extenuante, pero lo hacía por mis hijos. Ellos no merecían el desprecio de este hombre que decía ser su tío. Aunque mi marido sabía lo que este patán nos hacía, nunca le cuestionó sus palabras y mucho menos sus actos. El día del cumpleaños de Victoria, Manuel organizó una gran fiesta a la que por supuesto no asistí, y a la que tampoco estaba invitada.
Entonces me fui con mis hijos a casa de una tía. Al día siguiente llegamos, y en un descuido mi hijo pequeño encontró en la nevera un pedazo del pastel de la fiesta y le ha pegado un mordisco. De repente entra Victoria y ve a mi pequeño con toda la boca llena del glaseado del pastel. Ella agarró al niño por sus mejillas apretándolo fuertemente, y empezó a gritarle que era un atrevido, y un niño mal educado. Yo estaba en el baño, y salí enjabonada a ver lo que pasaba. ¿Qué le haces a mi hijo?, le grité. ¿Con qué derecho te atreves a maltratarlo? Ese niño es un maleducado, pero ¿qué se puede esperar de una madre como tú? Yo agarraba la toalla con una mano, y con la otra agarré fuertemente a Victoria, tanto así que le dejé los dedos marcados en su brazo, para que soltara a mi hijo. No se te ocurra volver a tocar a mi hijo porque te va a pesar, le dije llena de rabia. Además tú no eres nadie para hacerlo, para reprenderlo estoy yo que soy su madre, y por el pastel no te preocupes, te compraré 2. Por supuesto reprendí a mi hijo, le dije que eso no lo volviera a hacer. Que no podía tomar lo que no era suyo, y menos si era de esta señora. Desde ese día todo se salió de control, vivíamos en constantes discusiones. A mi marido no le importaba nada lo que nos pasaba, ya que en muchas ocasiones le pedí que nos fuéramos a vivir solos, a lo que éste me respondía que no dejaría sola a su madre y a su hermano, por mis estúpidos caprichos. A él le daba igual los maltratos y desprecios que nos hacían. Es más, salían de parranda los 3 y llegaban al día siguiente mientras yo me quedaba al cuidado de mis hijos. Desde que nos mudamos a la casa de su madre, Héctor nunca más me volvió a llevar a fiestas y reuniones, a los que siempre asistía con su hermano. Lejos se notaba que yo no era más que un objeto para él. Todos me lo decían, pero yo como una idiota vivía esperanzada de que todo cambiara. Aunque sabía que la única que nos protegía de mi cuñado a pesar de sus problemas de salud era mi suegra, la que se enfrentaba a él, para defendernos a mí y a sus nietos. Esta situación era tan insoportable para mí, que pasaba noches en vela llorando por su desprecio y palabras ofensivas. Hasta que un día mi esposo recibió una llamada de su trabajo. Había sido trasladado a otra sede en otra ciudad y nos debíamos mudar lejos. Fue la mejor de las noticias, aunque eso significara que debía abandonar mi trabajo. A mi jefe eso no le gustó nada, es más, me dijo que no me daría la liquidación, por dejar el puesto tirado, aunque yo le pasé la renuncia 20 días antes de irme para que consiguiera a otra persona que me reemplazara. La verdad, nada me importaba más que estar lejos de esa casa. Quería por fin tener mi propio hogar sin humillaciones ni desprecio. Y así fue, con nuestros ahorros nos compramos una casa hermosa. Yo no tenía empleo, pero me quedaba al cuidado de mis pequeños hijos y de mi casa, lo que disfrutaba. Mi esposo había tenido un cambio de 360 grados. Su cariño y amor por nosotros renació nuevamente. Es más, volvimos a salir juntos y a pasar tiempo en familia. Éramos felices, o al menos era lo que yo creía. Hasta que después de un tiempo de una relativa calma en mi nueva casa, tocan a la puerta. Mi esposo salió corriendo como si supiera de quién se trataba, se le notaba que estaba feliz. Para mi desgracia, era mi cuñado que aparecía con su flamante esposa, cargados de maletas como si vinieran a quedarse a vivir para siempre. No lo puedo creer, Dios mío, otra vez este hombre, decía en mi mente. Y lo que yo me imaginaba ocurrió de nuevo. Sus humillaciones y las salidas clandestinas con mi marido volvieron. Sus habladurías y secretos entre ellos no los disimulaban frente a mí. Se notaba que algo raro escondían. Un día, se fueron los 3, mi esposo, mi cuñado y su mujer. Voy a ver a mi madre que está enferma, me dijo. Llévame, quiero saludarla, tengo tiempo que no la veo. No, no vas, quédate con tus hijos y prepara la comida para cuando llegue. Pero Héctor, ya te dije que no vas. Mi cuñado tenía una sonrisa maliciosa, y susurraba. Ya te dijeron que no vas, qué vergüenza cargar contigo. Mi hijo mayor al ver mi tristeza y desespero me dice. Mamá, no te preocupes, acompáñame, vamos a vernos el partido de fútbol que ya va a empezar. ¿Cómo dices, partido de fútbol? Sí, mamá, el equipo que tanto nos gusta a mi papá y a mí, juega hoy. Eso me extrañó muchísimo, no sabía que el equipo que tanto le gustaba a mi esposo estaba a punto de jugar. Y que él hubiera preferido ir donde su mamá con su hermano estaba muy raro. Conociéndolos como los conozco, que no les importa ni un poco la salud de su madre, que más parezco yo la hija, que ellos dos.
pero bueno, no le di importancia. Entonces decidí acompañar a mi hijo a verse el partido. Les hice unas botanas para disfrutar una tarde de fútbol en casa, y me senté frente al televisor. Cuando de repente en uno de los entretiempos del partido, la cámara enfoca al público, y fue allí que me llevé la gran sorpresa de mi vida. Mi marido estaba besándose con su amante delante de todos, y al lado de mi cuñado y su mujer. De inmediato llamé a mi suegra, y le pregunté cómo estaba. Ella muy amablemente me dijo que estaba bien, que estaba esperando el regreso de Manuel, mi cuñado. Por supuesto, no le dije nada para no agobiarla. Malditos mentirosos, decía en mi mente. La ira controlaba todo mi ser, y no veía la hora de que regresaran. Esa noche esperé hasta entrada la madrugada a que llegara el traidor de mi esposo y el imbécil de mi cuñado. Hasta que aparecieron, mi cuñado cargaba a mi marido que arrastraba sus pies por el suelo de la borrachera que tenía. De inmediato le grité. Héctor, ¿quién era esa mujer con la que te estabas besando en el partido? ¿Esa es tu amante? Y el traidor de mi cuñado suelta una risa burlesca diciendo. Esa mujer con la que lo viste, si vale la pena, tiene casa, carro, y es dueña de una gran empresa. No como tú, que solo eres una simple sirvienta. Apártate de mi camino y más bien ves a servirnos la comida. Rápido, que esperas, grita mi esposo. Sus palabras se clavaron en mi alma, sentía tanta rabia que me quemaba por dentro. Entonces les dije, que si tenían hambre que cocinaran ellos, y caminé hacia el cuarto. Cuando de repente sentí un fuerte estirón en mi cabeza, mi marido me tenía agarrada del cabello. ¿Me vas a cocinar ahora? Eres una floja, es verdad que no me sirves para nada. Mi cuñado, riéndose a carcajadas, lo alentaba con duras palabras. Así es, demuéstrale quién manda. Como pude, retorcí mi cuerpo bajo el puño indolente de Héctor, que agarraba fuertemente mi cabello. Entonces le di una patada en sus partes íntimas. De inmediato soltó mi pelo y cayó retorciéndose del dolor en el piso. Al ver a su hermano en el suelo, mi cuñado corrió hacia mí con ganas de pegarme, pero agarré una olla con agua caliente que tenía puesta aún en el fuego y me paré frente a él. Él paró de inmediato su andar y empezó a gritarme, «Eres una zorra». Yo corrí de inmediato y me encerré en el cuarto con mis hijos. Al día siguiente, mi cuñado empezó a golpear la puerta del cuarto de mis niños. ¿Qué haces todavía aquí? Pensé que ya te habías largado de la casa de mi hermano, me gritaba. Eres una sanguijuela mantenida, te saliste del trabajo para chuparle la sangre, y para que te mantuviera mi hermano. Está más que comprobado que él se merece a alguien mucho mejor que tú, floja desgraciada. Es mejor que te largues si no sirves para nada. Es más, si él no tiene las pelotas para sacarte de esta casa, pues yo lo haré. Llena de rabia e indignación le dije. Tú no eres nadie para sacarme de mi propia casa, grandísimo inútil. Llegaste a destruir lo que quedaba de nuestra familia. Y tienes el descaro de venir a decirme que yo soy la mantenida. Cuando tú le quitas a tu pobre madre toda la plata de su pensión, y te la gastas en vanidad y cosas innecesarias para complacer los caprichos de tu mujer. ¿Y tú qué dices, Héctor? ¿De verdad quieres que me vaya? Héctor levantó la cabeza, y sin remordimiento alguno me dice. Mi hermano tiene toda la razón, has acabado con mi vida. Yo trabajo como un burro, y cuando llego, solo me encuentro con una vida sosa y vacía. Yo merezco a alguien mejor que tú, una mujer más joven, con dinero, y bien vestida. Mírate, ya hasta pena me da que me acompañes a hacer el mercado. Definitivamente, ya no te quiero, y es mejor que te vayas. Está bien, si así lo quieres, pues no hay más nada que decir. Ya lo escuchaste, puedes largarte, dijo enérgicamente mi cuñado. Entonces recogí mis cosas y a mis hijos y salí de esa casa. Lo peor es que él no fue capaz de despedirse de sus hijos. Era una persona totalmente distinta al hombre del que me enamoré. Eso me demostró que ya había aguantado mucho, y que ahí no quedaba absolutamente nada por lo que luchar. Pedí alojo en casa de una tía por unos días, aunque no fue fácil, porque mis hijos estaban tristes por nuestra separación. Poco a poco fuimos adaptándonos al cambio. 2 semanas después le mandé los papeles del divorcio. En el documento estaba estipulado que la mitad de la casa me correspondía, y que además debía mandarme la manutención de mis hijos. De inmediato su hermano llegó donde yo vivía. A gritos fue a decirme que sobre su cadáver le quitaría la casa a su hermano. ¿Qué más derechos tenía él sobre la casa que yo?
porque él era su hermano y yo no era nadie. Armó tanto alboroto que llamé a la policía y se lo llevaron por violencia intrafamiliar, y le puse una medida de alejamiento por ser un peligro para mí y mis hijos. Entonces al día siguiente me llamó mi esposo. Él me pedía que retirara los cargos en su contra para que dejaran a su hermano libre. Que firmaría y me daría lo que yo quisiera. Así fue, en pocos días ya no tenía nada que ver con ese señor, y menos con su hermano. Pero el karma no se queda con nada. Un día, sentada con mi hijo viendo el noticiero, me encontré con una noticia que me dejó aterrada. Mi esposo y su hermano habían sido capturados por la policía. Según, por pertenecer a una banda de estafadores. No lo podía creer. Supuestamente la mujer maravillosa que le había conseguido su hermano, resultó tener una empresa pero de estafadoras que enamoraban a sus víctimas, y mediante engaños. Se aprovechaban de los incautos quitándoles sus pertenencias y dejándolos sin nada. Imagínense, mi marido y mi estúpido cuñado eran solo un señuelo para atrapar al pez gordo. Que según la policía era el jefe de mi marido, quien tiene muchas empresas y dinero. Y que estaba de primero en la lista de sus futuras víctimas. La belleza y astucia de estas mujeres lograron deslumbrar a este par de idiotas, quedando enredados en un mundo delictivo sin poder salir. El tiempo pasó y después de tantos altos y bajos la vida me dio una nueva oportunidad. Monté un pequeño negocio cuando recibí la liquidación de mi antiguo trabajo. Me la dieron, tras muchas luchas con quejas y reclamos de mi abogado. Es pequeño pero me ha dado los frutos que quería, y estoy esperando expandirme a otros lugares de la ciudad. Estoy sola pero feliz con mis hijos. De mi esposo supe, que pasó junto a su hermano 3 años en la cárcel. Después de su salida, aquellos amigos con los que hacían largas fiestas se apartaron de ellos. Para el colmo, la esposa de mi cuñado lo abandonó a los pocos días de ser capturado y le mandó una carta diciendo: Manuel, no puedo continuar con esto. Yo tengo que proteger mi estatus social, mis amigos y mi trabajo. Lo lamento, mi abogado te contactará para arreglar el divorcio. Casi enloquece de la decepción. La única que estuvo a su lado fue mi suegra, que como buena madre estuvo con ellos en las buenas y en las malas. Yo no perdí contacto con ella, es más no la desamparé cuando ellos cayeron en prisión. A la final ella nunca se portó mal con nosotros y no tenía la culpa de lo que hacían sus hijos. Me cuenta mi suegra, que el día que fueron capturados, mi cuñado y mi exmarido estaban en su casa presentándole a su nueva novia. Ellos nunca sospecharon que la policía estaba detrás de esta mujer. Entonces de un momento a otro, tocaron la puerta. Somos la Policía Nacional, decían los agentes. Ella, inocente de lo que sucedía, fue a abrir. De inmediato, esta mujer le gritó que no lo hiciera. Me cuenta que su pulso se aceleró y estaba tan asustada y muy nerviosa por no saber qué pasaba. Hasta que de nuevo los policías pidieron que abrieran la puerta, o la derribarían. Ella respiró profundo y abrió. La mujer, al verse atrapada, intentó escapar por la parte trasera de la casa, pero vio a los agentes que estaban en el patio. Entonces se subió a la azotea y empezó a caminar sobre el techo, y fue allí donde la atraparon. Tras leerle los cargos, Manuel, mi excuñado, se puso a llorar como un niño chiquito rogando a los agentes que no se lo llevaran. Y a mi ex, lo tiraron en el piso, como si fuera el peor de los delincuentes. Ambos salieron esposados de su casa. Eso fue lo que me dijo mi suegra, con lágrimas en sus ojos. Después de tan dura lección de la vida, ambos no han logrado conseguir trabajo, por muchos intentos que hicieran. Debido a que las empresas ponían muchas trabas para contratarlos. Su currículum quedó manchado por un delito que supuestamente ellos no cometieron. Un día llaman a mi puerta, y para mi sorpresa era Héctor. Quería pedirme perdón por todo lo que me había hecho, es más, quería que volviéramos a estar juntos según él como una familia. Pero en ese momento entró mi hijo mayor, quien de inmediato le dijo que se marchara. Que lo lamentaba por él, pero yo había sufrido mucho a su lado y él nunca hizo nada para protegernos ni a mí, ni a ellos de la maldad de su tío. Que lo mejor era que se olvidara, que algún día tuvo una familia que lo quiso mucho. Yo quedé asombrada con las duras palabras de mi hijo. Pero no estaban lejos de la realidad, antes por el contrario, le faltaron tantas cosas por decir, que para no hacernos más daño, preferí callar. A veces creemos que nuestros hijos, por el hecho de que están pequeños, no se dan cuenta de las cosas que suceden a su alrededor. Pero no,
van guardando en su mente sucesos que los marcan para toda la vida. Héctor, al oír aquellas palabras, con lágrimas en sus ojos sin decir nada, dio la vuelta y se marchó. Después de eso me enteré que ambos viven con su madre dependiendo de su pensión hasta que ella muera. Y yo vivo feliz al lado de mis hijos. Si te gustó esta historia, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Con tu apoyo seguiremos trayendo más de estas historias. Visita nuestro canal para que disfrutes de las historias que no has visto aún. Gracias y hasta la próxima.